¿Estarían de acuerdo en enviar a sus hijos a estudiar a un lugar donde no existen calificaciones, horarios, grados, asignaturas, exámenes, ni grados ni castigos? Aunque no lo crean, en Cúcuta existe un enfoque pedagógico revolucionario, distinto al modelo tradicional al que estamos acostumbrados. Les estoy hablando de FASE, el cual quiere decir que es una fundación para la actualización de la educación. En nuestra ciudad ya tienen 12 años en funcionamiento, permitiendo a los niños, niñas y adolescentes desarrollar una metodología propia. Actualmente se encuentran en las instalaciones de la planta de tratamiento de aguas Capital, la cual muy amablemente les permitió alojarse allí mientras terminan de construir su nueva sede, que tendrá una disposición muy acorde a su forma de estudio, con una vista excepcional y una estructura adecuada. Margot de Pellegrino es la fundadora de esta alternativa educativa, quien lleva 30 años de lucha constante contra un sistema tradicional que en sus momentos estuvo en la mira del Ministerio de Educación. Aprovechamos su visita a la ciudad para conocer de primera mano esta interesante forma de vivir el aprendizaje. Margarita Gómez, nos complace mucho tenerla aquí en la ciudad de Cúcuta y más aún cuando tenemos el conocimiento de que ya inclusive hay la implementación de un, como lo llaman ustedes, una forma distinta de ver la educación, de sentir la educación, de vivir la educación también. Señora Margarita, pero primero quería conocer, por ejemplo, un poco de quién es Margarita Gómez. Desde pequeña tuve, por supuesto, problemas en el colegio porque no estaba de acuerdo con las cosas como se hacían. Igualmente tuve un papá muy creativo porque él fue el autor de la Catedral de Sal, del túnel de la Quiebra, fue rector de la Escuela de Minas. Entonces, realmente yo creo que en medio de todo yo sentí el apoyo de él porque él era también diferente y creativo. Entonces yo creo que eso me estimuló a que siguiera haciendo cosas diferentes. Después, en la búsqueda de respuestas, decidí entrarme al convento a los 17 años. Y por supuesto en el convento tampoco encontré respuestas. Entonces me salí, me casé, tengo 2 hijos y comencé a hacer una educación diferente con un preescolar. Los resultados del preescolar fueron tales que los papás pidieron que continuara porque los que salían al otro colegio los metían dentro del sistema y se dañaba todo el proceso que se había logrado con ellos hasta los 7 años, 6 años. Entonces, bueno, decidí seguir y ahí fue donde vino la parte pues más difícil, que fue enfrentarme a todo el sistema educativo y tratar de que ellos entendieran realmente qué era lo que hacíamos. Es un colegio donde no hay exámenes, no hay tareas, no hay clases magistrales, no hay pupitres, no hay tableros y no hay grados. Primero, segundo, no existe. Total, no se pierden años porque no hay años para perder. Entonces, realmente no cuadraba con nada lo del sistema. Además, los cuestionaba. Les decía, ¿para qué sirven las tareas? Y los mismos papás lo responden, para estresar a toda la familia, para que en lugar de poder disfrutar los niños del estar con sus papás cuando llegan del trabajo, el recibimiento de usted hizo la tarea, en lugar de poderlos abrazar y disfrutar de ellos y compartir. Entonces, para mí las tareas no son una imposición del sistema para tener a los niños ocupados, porque también pensamos que los niños no deben tener tiempos libres. Yo entré hace 4 años al colegio con 14 años y cuando llegué, como cada niño que entra a este colegio, estaba confundida, porque uno no sabe, le dicen, bueno, ¿qué quiere hacer? Lo que uno no está acostumbrado a escuchar. Entonces, en ese momento yo estaba muy en el dibujo, en el arte, entonces me puse a ver el sistema, pues empecé a ver todos los sistemas, entré estando en el Cómo Soy, que es la segunda etapa, entonces empecé a ver todos los sistemas circulatorios, todos los sistemas del cuerpo,
para empezar a dibujar. Y pues así fui desarrollando y me empezó mucho a gustar la fotografía, todavía me gusta. Entonces hice mi primera síntesis sobre el bosque, que es gran parte de mi historia. Y hace poco, hace un año, sustenté el Dónde estoy sobre la fotografía. La sustentación es una síntesis de etapas, lo que se llama, para pasar de etapa. Académicamente, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos el quién soy, el cómo soy, el dónde estoy, de dónde vengo y hacia dónde voy. El quién soy, entonces es ese proceso de identificación y diferenciación a nivel sensorial. El cómo soy ya es, pero no solo yo, sino quién es el otro y qué es lo otro. Después en el cómo soy es cómo soy, cómo es el otro y cómo es todo lo que me rodea. Cómo está hecho, cómo está estructurado. Si hablamos de minerales o sistemas de cristalización, pero si vemos las plantas, ¿qué es el sistema respiratorio en la planta? ¿Qué es el sistema circulatorio? ¿Qué es el sistema alimenticio? ¿Y cómo es en el hombre? ¿Cómo es en las aves? ¿O cómo es en los mamíferos? ¿Me entiendes? Es como un sistema de indagación, de investigación Todo es propio, investigación. que nace de una, ¿cómo se le podría llamar? De una pregunta propia, así como usted buscaba sus respuestas cuando era pues, más joven, que buscó el convento, buscando respuestas, ¿cierto? También el estudiante, digamos de cierta forma, va a buscar sus propias respuestas a través de sus propias preguntas. Sí, sin que el profesor le explique. Los profesores de fase no saben nada. Ellos solamente saben preguntar, no explican. Cada vez que tenemos que explicar algo a un estudiante, le estamos quitando la capacidad de pensar. Y queremos gente pensante, por lo menos nosotros. Hay muchas personas, o los sistemas no les interesa mucho, gente pensante, porque no es tan fácil de manejar y manipular, porque van a cuestionar. Entonces, realmente a nosotros nos interesan niños pensantes. Y a través de la pregunta, es un método viejísimo, es Sócrates, pero fíjese que le dieron a ver la cicuta. Entonces, es que desde hace mucho tiempo el pensar es un peligro. Clase de vaulting, que es donde nos enseñan a montar caballo, y ahora tenemos un profesor que trabaja con la equinoterapia, con los niños, entonces trabaja mucho la parte personal por medio de los caballos, y acá pues hacemos la natación. En ese momento me encuentro, son 5 etapas como ya les habían dicho, yo estoy en la tercera, en la que es el Dónde estoy, y pues mi proceso se ha condensado últimamente, que es que he entendido qué es lo que estaba haciendo yo, ¿no? Entonces, mi meta es realizar la síntesis de las etapas entre este año y el siguiente, pues y llegar a comprender, como dicen las preguntas generales, ¿no? ¿Qué es donde yo estoy? Pues de dónde vengo, en contexto general, no solamente en una recolección de información información como acompañar teórica, sino hacia adentro, y también hacia dónde voy según mis intereses. El trabajo cotidiano de ellos usan su plan de trabajo. Allá no hay textos escolares, allá hay internet para que consulten, hay bibliotecas para que consulten. El proyecto de emisora y periódico, la página, la web. ¿Y cómo con ese proyecto? Pues yo estoy en emisora y pues es chévere porque pues uno va aprendiendo cómo, o sea, nos están enseñando bien cómo es la comunicación, entonces pues uno aprende muchas cosas, ahí también aprende a expresarse, y bueno, es chévere y uno puede hacer muchas cosas. Empezamos a las 7:30 y tenemos clase de 7:30 a 3:30. Bueno, a 3:30 todo el día. Si hay algo más profundo, por ejemplo en Bogotá el director del Instituto de Física Nuclear me dijo: Margot,
El instituto está a sus órdenes para los estudiantes que quieran investigar. Entonces, en ese plan de trabajo es lo mismo que se utiliza para hacer una investigación, es el método científico. Ellos ponen el tema, el subtema, los objetivos, las preguntas, las hipótesis, presentan proyectos y en la presentación del proyecto deben poner la bibliografía que van a consultar, los materiales que van a utilizar, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a hacer, cuándo lo van a presentar, se los presentan a los compañeros y los compañeros los cuestionan. Si el estudiante no sabe responder, los mismos compañeros les van a decir, bueno, entonces, ¿qué fue lo que investigó? Sí. O sea, esto es la construcción del conocimiento puro. Exactamente. Entonces, el estudiante comienza a conocerse a sí mismo, entre otras. Tenemos un proceso de autoconocimiento. En el horario, hay horarios, eso sí hay, por grupos. Los grupos no tienen ni coordinador de grupo, ni los grupos tienen grados. Son grupos que tienen nombres, investigan sobre el nombre del grupo también. Entonces, ellos, y eso tiene que ver con el edificio que se está haciendo, los estudiantes no están en el mismo salón. Solo tenemos grupos de 15, no grupos de 40 o de 50. Es decir, ¿qué hace un profesor, o más bien, qué hace un estudiante todo el día sentado en un mismo pupitre, aguantándose un mismo profesor, todo el día, todo el mes y todo el año? Los niños de fase no están nunca en el mismo salón y con el mismo profesor. Nosotros hablamos de lenguajes de comunicación, no de áreas. Entonces tenemos el lenguaje matemático, el lenguaje de las socionaturales, la lengua materna, con sus 3 aspectos: el lenguaje natural, el lenguaje literario, el lenguaje filosófico-científico, el lenguaje musical, el lenguaje corporal, el lenguaje de las artes plásticas, idiomas extranjeros. Entonces, los salones están distribuidos por lenguaje y profesor. Entonces, en el horario de los niños está, ahora tienen trabajo de matemática, entonces van al salón de matemática donde está el profesor de matemática. Cada 50 minutos todo el colegio rota y van a los otros salones. En 10 minutos tú vuelves y miras y ya no hay nadie por fuera. Todos no suenan campanas, no suenan timbres, nada. Ellos saben a dónde deben ir y allá los está esperando el profesor que les corresponde. No hay una clase de imposición. ¿Cómo? No hay ninguna clase de imposición. No, nada. ¿Y cómo es el funcionamiento? Bueno, no tanto hablar de funcionamiento, sino más cómo es la respuesta de los estudiantes hacia ese modelo, esa forma. Pues a ver, son niños felices a quienes tratamos amorosamente. A ver, nuestra propuesta es una educación en el amor, ¿cierto? ¿Qué es el amor para nosotros? El amor es un verbo, no es un sustantivo. Amar es un verbo. Uno aprende a amar amando y siendo amado. Y en la forma como le expresan el amor, así uno va a aprender a expresarse. Así la responsabilidad tan terrible de padres y profesores en el proceso de educación de los niños. Que sea amoroso y cómo. Entonces, para nosotros, amar es una disposición y es una acción para generar el mayor número de beneficios a los demás. Entonces, ese es otro cuento. Los profesores son amorosos, los padres terminan siendo amorosos muchos